la computadora. Ahora sí. Si podemos ir orando, Juanito, para empezar la clase, por favor. Bien, bien, bien. Gracias, Dios, por estar reunidos en esta noche, buscando ese alimento que tanto necesitamos día a día, Señor. Gracias por recordarnos en todo momento, Señor, de que tenemos que vivir como hermanos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, de todas las maldades de este mundo. Bendito Padre Celestial, bendice a todas las familias cristianas de nuestra congregación de la Iglesia de Cristo. También bendice a todos los hermanos que buscan de ti día a día. Bendice, Señor, a nuestro maestro Julito, Señor, dale sabiduría para que nos haga llegar estas palabras que necesitamos, Señor. Cúbrenos con tu manto, Señor, y necesitamos, Señor, una vez más, conocimiento de esto para seguir creciendo en la palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ahí están entrando. Entra Marilita también. Bueno, entonces, si mal no, como me recordaba Juanito hace unos minutos, nos hemos quedado en el capítulo 3, no, perdón, capítulo 3, versículo 8, perdón, 9. versículo 9, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahí nos hemos quedado, estamos justo acá, versículo 9. Estábamos hablando, a ver si alguien recuerda un poco el último tema que estuvimos hablando, porque yo siempre hablo mucho. Hablamos de hombre natural y hombre carnal, ¿cierto? O sea, hombre natural, que viene a ser lo mismo que hombre carnal, y el hombre espiritual, ¿cierto? Y comenzaba el capítulo 3 de Primera de Corintios, que es la carta que estamos estudiando estas semanas, que si bien en la iglesia de Corinto había personas cristianas que deberían ser consideradas personas espirituales, Pablo no las consideraba del todo así debido justamente a su comportamiento, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Están tomando todavía, son todavía niños, ¿no? No asimilan alimento sólido, ¿no? Solamente están como cuando recién están andando en la fe, a pesar de que tienen oportunidades, tienen tiempo en la fe y no han podido crecer. Entonces, como no han crecido, Pablo no los puede considerar a ellos del todo personas espirituales, sino como personas carnales, naturales, ¿no? Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Si no crecemos, si no estudiamos, si siempre estamos en una actitud de darle valor a ciertas cosas del mundo o no cambiar nuestra forma de ser, siempre seremos más carnales que espirituales, ¿no? Pero esto es un proceso, ¿no? Pablo entiende también que esto es un proceso, ¿no? Que no se es del todo espiritual y que no se es del todo carnal, ¿no? Que no es que no haya un punto de no retorno, sino de que Cristo mandó a su hijo morir por todos, y los carnales pueden ser espirituales, y los espirituales tienen que seguir creciendo para poder alcanzar la santidad, ¿no? Entonces, ya. Entonces, vamos a compartir pantalla para avanzar en lo que nos hemos quedado. Ahí se ve. Entonces, vayamos al texto y le vamos a leer primero el capítulo 3, versículos 10 al 17. Que dice, según la gracia que Dios me ha dado, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto,
Puso el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el de que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre este fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día le pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea la que sea, será revelada y probada por el fuego. Si lo que alguno sobreedificó permanece, ese recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Entonces, acá está hablando, acá está haciendo una figura, una metáfora acerca de la construcción, ¿sí? Y sobre los materiales que se usan en una construcción. Pero vamos a ver que no es tanto así, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente de que Pablo fue como misionero a fundar la iglesia de Corinto, ¿no? Pablo había puesto el fundamento de la iglesia de Corinto. Entonces, Apolos, ¿no? Había construido, él antes usó una metáfora sobre la agricultura, ¿no? Apolos regó, dice, ¿no? Él sembró, Apolos regó. Acá vuelve a mencionar a Apolos, ¿no? Él puso el fundamento, Apolos construyó sobre ese fundamento, ¿no? Y había construido bien. Sin embargo, sin embargo, se esperaba de que otros hermanos, otros maestros, otros ancianos de la iglesia de repente contribuyeran a esa construcción. Algunos habrían de construir sabiamente, otros usarían para construir algunos materiales no tan buenos o materiales desgastados. En cuanto a esa persona, y queremos que entendamos qué es lo que quiere decir Pablo en esto, arrancando desde el versículo 10, que Pablo advierte que cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cómo estamos construyendo sobre esos fundamentos que nos enseñaron. Quien presume de ser un maestro podría hacer mucho daño a sí mismo y a la iglesia. Pablo advirtió que cualquier persona que quisiera ser maestro cristiano tuviese cuidado, sea responsable con lo que está haciendo, ¿no? ¿No? Ojo, yo por ejemplo estoy aquí tratando estamos todos aquí tratando de analizar lo que nos quiere decir la palabra de Dios y tenemos que tener cuidado de no de decir lo más cercano posible a lo que nos quiere decir las escrituras, ¿no? Y no usar las escrituras para mi propio beneficio, ¿no? Ese es punto número uno, ¿no? Nosotros estamos edificando, no es sobre un fundamento, y tenemos que hacerlo bien, ¿no? Usando buenos materiales, ¿no? Con la responsabilidad, teniendo siempre en cuenta la responsabilidad de que una mala obra, usar palabras adecuadas, como dice Pablo en esa metáfora, no usar materiales desgastados o construir descuidadamente puede hacer no solamente daño a uno mismo, sino a la iglesia. Versículo 11, lo que Pablo nos quiere decir que el fundamento que Pablo había puesto en Corinto, ¿cuál es ese fundamento? Era Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el fundamento del mensaje que dejó Pablo en la iglesia de Corinto es Jesucristo.
Cualquier intento por construir una superestructura que diera lugar a divisiones basadas en la lealtad de maestros requeriría de cierto fundamento aparte, ¿no?, del depuesto por Pablo, ¿no? Las personas en Corinto se peleaban, ¿no? Yo soy de Pablo, de Apolos. Se menciona a Cefas, que es Pedro, ¿no? ¿No? Si uno empieza a generar lealtades a de personas, de seres humanos, ya no estaríamos edificando o estaríamos cambiando nuestro fundamento, que ya no sería en todo caso Jesucristo, ¿no? Nadie. Entonces, la división que los corintios estaban experimentando indicaba un rechazo de la subestructura original, ¿no? Entonces, si ellos empezaban con el tema de las divisiones, era evidente que consciente o inconscientemente los corintios estaban rechazando a Jesucristo, ¿no? Quiero pensar en todo caso que es de manera inconsciente, ¿no? Pero se den cuenta el nivel del error que estaban cometiendo estos cristianos en Corinto. Nadie que desee encontrar vida, salvación y esperanza puede poner otro fundamento que el que está puesto. Confiar en la sabiduría humana era y es dividir el cuerpo de Cristo y negar el fundamento establecido por Pablo. Entonces, en esencia, buscar dividir el cuerpo de Cristo y negar el fundamento que es Jesucristo y este crucificado es rechazar a Cristo, ¿no? Los fundamentos que compiten entre sí están fuera de consideración para aquellos que deseen ser en la iglesia de Cristo. Nosotros queremos ser cristianos, queremos pertenecer a la iglesia de Cristo, queremos salvación, queremos vida eterna. Entonces, no debemos ni siquiera considerar otro fundamento que no sea, en nuestras vidas, que no sea Jesucristo. Creo que debemos revisar un poquito para poco entender esta idea. Primera de Pedro, me acompañé con la lectura. Primera de Pedro, el capítulo 2. ¿Alguien está ahí? A ver si me ayudan ahí con la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos de 6 al 8. Si alguien llega, pues me avisa, por favor. ¿Alguien llegó? Primero de Pedro 2, ¿cuánto dije? 2, Versículo. 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahí voy. Sobre fundamentos, ahí vamos. Además, Dios castigó a los que vivían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, dicen, ¿no? No sin antes también lo dijo sobre lo que pasó con Noé y salvó a otras 7 personas, ¿no? Los quemó hasta dejarlos hechos cenizas para que sirvieran de ejemplo de lo que pasaría a los malvados, dice. A ver, Primera Bueno, de No Pedro, es capítulo. Pedro. Primera de Creo que es Pedro, estoy en capítulo segunda de 2. Pedro. No, Estoy es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y si alguien tiene Reina Valera de 60, mejor. no tengo, yo no tengo. Ahí está, Sonia creo que tenía Reina Valera de 60. Ya. A ver. A ver, yo no leo también por mis ojitos, pero al menos voy a tratar. Dice así, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Ahí se dan cuenta que ahí se explica mejor lo que Pablo quiere decir aquí, ¿no? Acá Pedro está usando la misma analogía, es piedra angular, cimiento, ¿no? ¿Cuál es ese cimiento? ¿No? Jesús. Jesús, ¿no? Piedra angular escogida, preciosa, ¿no? Entonces, para el creyente, el cristiano, esto es de gran valor, ¿no? Y si uno empieza Ahí a hay una desecharlo, contradicción. ¿no? Y si uno lo desecha, se está convirtiendo, como dice acá Pedro, en como los no creyentes, ¿no? Te estás convirtiendo como un no creyente. Entonces, este pasaje de Pedro complementa un poco la idea que quiere decir Pablo aquí en el versículo 11, ¿no? Entonces, seguimos con es cierto que hay una pregunta, con el análisis, entra Mariela, a ver, de este texto, ¿no? Vamos a volver a compartir pantalla. Entonces, Pablo sigue hablando del versículo 12, que podía decir con confianza entonces que el fundamento de la iglesia de Corinto estaba correcto en su lugar, ¿no? Sin embargo, no estaba tan seguro que del proceso de construcción sobre ese fundamento estuviese marchando bien. Ahí vienen los problemas, ¿no? Él podía confiar, Pablo confiaba que él había puesto un buen fundamento y que Apolos había construido bien también, pero los que seguían no estaba tan seguro, ¿no? De repente no estaba tan seguro de los maestros, ¿no? De las personas que instruían la palabra de Dios en la iglesia de Corinto. La enseñanza y la práctica en Corinto había sido del orden de dos tipos diferentes de materiales de construcción. Pablo menciona dos tipos de materiales, ¿no? Mientras algunos eran sanos y para la gloria de Dios, otros no prometían nada bueno. La analogía que hace el apóstol Pablo sobre los materiales de construcción no lo debemos llevar literal, ¿sí? No debe llevarse al extremo, y voy a explicar por qué. Pablo no quiere decir que se use oro o plata en una construcción, ya que estos no son prácticos para construir a alguien. Cualquiera que tenga una mínima noción de construcción o de ingeniería civil o arquitectura sabrá que los metales, sobre todo metales preciosos, no son prácticos para construir, como la piedra o la madera, por ejemplo. Entonces, la analogía que debemos leer este pasaje como que la analogía de Pablo apela más a la belleza y gracia de un edificio que a su estructura, ¿no? Pablo indicó que lo que se puede construir sobre el fundamento de Cristo, lo que se construye sobre el fundamento de Cristo, es digno de los materiales más preciosos que los hombres pueden ofrecer. Entonces, cuando leamos este pasaje, el versículo 12, o sea, capítulo 3, versículo 12, debemos entender que no se basa en la estructura, sino en la belleza y lo valioso de los materiales, ¿no? Si nosotros queremos una iglesia que sea digna de Dios, tenemos que construir cada uno de nosotros con lo mejor que tengamos. Esto es lo que nos quiere decir Pablo a nosotros. Pero Pablo obviamente estaba preocupado porque en Corinto había dos tipos de personas, los que construían como a Dios le agrada, con lo mejor que tenían, y había personas que no hacían eso, que construían, como se dice, con lo que encontraban, con materiales desgastados y demás cosas, ¿no? Entonces, en el versículo 13 podemos entender lo siguiente. Puede que el tipo de labor realizada por un constructor no sea inmediatamente evidente, ¿no? A veces nos entregan una obra y dicen, qué bonito tu casa, pero tú no ves los errores que puede haber o los horrores que puede haber estructurales de un edificio, ¿no? Con el tiempo, sin embargo, la calidad de la obra de cada uno se hará manifiesta, ¿no? Los maestros de Corinto, de hecho, habían construido de diversas maneras sobre el fundamento puesto por Pablo, ¿no? La certeza era de que con el tiempo
la forma que cada hombre había construido por el fuego sería revelada. ¿Sí? Entonces, acá habla de fuego. ¿Cómo entendemos nosotros el fuego cuando leemos fuego en la Biblia? ¿No? Por lo general, casi siempre entendemos que fuego es el juicio del día final, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces vamos a asumir que en el día de la elección de Dios, el día del que cada obra, cada uno de nosotros se ha aprobado, esté hablando Pablo aquí del día del Señor o el día del juicio, ¿no? Esto lo podemos leer sobre este día, ¿no? El día del juicio en 2 Tesalonicenses 1:7 y Hebreos 10:27. Ahora bien, fuego también podría referirse a los tiempos en que la iglesia enfrenta pruebas, ¿no? Primera de Pedro también habla sobre que el fuego, ¿no? Es una metáfora a las pruebas de esta vida, ¿no? ¿No? Nosotros, ¿no? Alguien tiene ahí, pero justo estamos primero de Pedro, capítulo 1, versículo 7, ¿no? Que es un versículo que nos debe motivar, ¿no? Cuando estemos enfrentando dificultades, el carácter del cristiano no se moldea, ¿no? ¿Alguien está ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Yo, Julio. Sí, Ramosito. Ya. Primero de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ahí no está hablando de juicio, sino está hablando de las pruebas, ¿no? Del carácter del cristiano que se forja como el oro, ¿no? En el fuego. Entonces tenemos que entender que Pablo puede estar hablando de cualquiera de estas dos cosas, ¿no? Podría estar hablando de cada uno su obra, su edificio, ¿no? Sobre lo que ha construido su fe cristiana, será probado en el día del juicio. Y también, cuando uno si es un cristiano que ha ido bien, que tiene buenos cimientos, en las dificultades de la vida, en las pruebas de la vida, también ese cristianismo que hemos construido a lo largo de nuestra vida también será probado, ¿no? Entonces podemos verlo de ambas formas. Versículo 14 nos dice que ya Pablo había escrito sobre la recompensa salario. ¿Se acuerdan ustedes que ya habíamos hablado de que Pablo ya había hablado de esto, ¿no? Sobre cuál va a ser nuestra recompensa? Tanto para los que habían plantado las semillas del evangelio como para los que habían regado y alimentado la semilla, ¿no? O sea, todos aquellos que habían trabajado de una cierta forma en la obra de Dios. El uso de la palabra recompensa no fue una declaración equivocada, ¿no? Cuando el fuego pruebe la calidad de la obra de cada hombre, los obreros que han construido sólidamente recibirán recompensa. Vemos entonces cierta tensión en el razonamiento de Pablo. La salvación es asunto de la gracia de Dios. Nosotros no somos salvos por nuestros méritos, sino porque Dios, por amor a nosotros, nos da esa salvación. Sin embargo, también es cierto que Dios prodiga su gracia a los pecadores, ¿no? La gracia es para todos, ¿no? A los pecadores también les da acceso a esa gracia, cuyo amor y fe le han dado como resultado su obediencia al evangelio. O sea, Cristo muere por todos, pero tú tienes acceso a esa gracia cuando sigues en vida, en obediencia al evangelio. No olvidar eso. Porque así, si como nosotros somos cristianos de bien, ¿no? O quiero creer que todos somos cristianos de bien, inclusive que les habla, no debemos olvidar que Cristo murió también por aquella persona que de repente nos ha hecho mal, ¿no?
que tiene la oportunidad, que es una persona carnal, que también tiene la oportunidad de volverse una persona espiritual, ¿no? Aquí, en este caso, en el caso de la vida del ser humano, no hay absolutismos. O sea, no eres malo por siempre o eres bueno por siempre. Es una lucha constante, ¿no? Y mientras, como dice esta frase, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? En el versículo 15, Pablo da a entender de que cuando vengan las llamas del juicio y la calidad de la obra de cada hombre se haga evidente, ¿no? Los maestros que han construido con madera, heno o hojarasca, ¿no? Verán su obra quemarse, ¿no? Muchos de los que podrían haber vivido para la gloria de Dios se darán cuenta que en lugar de ello permitieron que se les desposara con el mundo, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos predicadores habrá que creen, ¿no? Sabiendo, sin saber, que han hecho el bien, pero no lo han hecho, que creen que han predicado la palabra y no lo hicieron. Entonces, esos maestros sufrirán pérdidas de la autorrecriminación, descubrirán que han fracasado en ser aliados fieles del Señor en llevar a los perdidos a la vida eterna. Ahora, las personas de genuina buena voluntad y de profunda fe a veces toman malas decisiones, ¿no? Nadie está libre, inclusive, lo que siempre digo yo, ¿no? El hecho de que yo esté aquí dirigiendo un estudio no quiere decir que yo tenga la verdad, porque la única verdad está en las Escrituras, ¿no? En el Evangelio. Y yo en mi buena fe, ¿no? En mi buen corazón, podría decir cosas mal, o sea, cosas equivocadas o tomar malas decisiones, ¿no? Porque a pesar de las mejores intenciones puede que causemos daño al pueblo de Dios. Dios, que conoce los corazones de los hombres, salva a sus obreros aun cuando han actuado imprudentemente. Por medio de la gracia de Dios, incluso algunos serán salvos, aunque sus esfuerzos hayan contribuido poco o nada a la edificación de la iglesia de Dios. Entonces aquí lo que Dios va a ver es el corazón del hombre. ¿Sí? Hay una frase que me gustaba a mí, que decían, a veces está genuinamente equivocado, ¿no? ¿Cuántos hermanos católicos conocemos que son personas de bien, que aman a Dios, ¿no? Que lo siguen según la forma en que ellos entienden la fe, ¿no? Que quizás no sea la forma como la ven las Escrituras, pero ¿ustedes creen que Dios no los considera a ellos como fieles, ¿no? Cristianos, o sea, cristianos fieles, a pesar de su, por decirlo así, de su error de interpretación o de entender la vida cristiana? Evidentemente no son personas que son fieles al Señor. Entonces el corazón del hombre, el corazón de esas personas es el que vale. Pero nosotros que ya estamos, ¿no? Que hemos descubierto la verdad, entonces tenemos que tener más cuidado, muchísimo más cuidado de decir y hacer cosas, ¿no? ¿No? Vamos a hacer esas cosas sin querer, pero el tema es que debemos orar mucho, estudiar mucho para no causarnos daño a nosotros y sobre todo causar daño al pueblo de Dios, no solamente con lo que digamos, sino con nuestros actos, ¿no? Somos cristianos y debemos comportarnos como aquellos que somos. Versículo 16. El templo de Dios en el que mora el Espíritu de Dios no es, ¿no? Acá siempre decimos nosotros somos morada del Espíritu, pero aquí Pablo está hablando, no está hablando acá del creyente individual, ¿sí? El templo de Dios, para este pasaje en particular, es la iglesia. Tengan en cuenta que Pablo está escribiendo una carta a una iglesia, no está escribiendo una carta a una persona. Entonces, él quiere enfocar, ¿no? Todo lo que Pablo enfoca, el enfoque que le da Pablo a esta carta es de
colectivo, de iglesia, ¿no? Entonces, acá habla del templo de Dios como la comunidad de creyentes, ¿no? En esta analogía, los miembros de la iglesia construyen el edificio en el cual mora el Espíritu, ¿no? Pablo dice, el Espíritu habita en ustedes. Plural. Entonces, ahí ya podemos deducir que Pablo está hablando no de uno, sino de un grupo de personas, de la iglesia. Sabiendo, ¿no? Sabiendo que Dios mora en su templo, un templo formado por todos sus creyentes. Los cristianos están unidos porque están unidos a Dios. Es evidente que el Espíritu de Dios mora en los creyentes individuales. Sin embargo, esa no es la idea aquí en este pasaje en particular, ¿sí? O sea, no estamos anulando la idea de que cada uno de nosotros, los cristianos, somos morada del Espíritu Santo, sino de que acá Pablo, en este caso particular, está haciendo también decir que el Espíritu de Dios, Dios mora, Dios está presente en la iglesia, ¿no? Versículo 17 dice, nos da a entender que el apóstol resumió su argumento ofreciendo una sobreadvertencia, dice, ¿no? Dios no toma a la ligera la profanación de su templo, ¿no? Dios es un Dios justo, es un Dios también severo. Dividir la iglesia sobre lealtades mezquinas es destruirla. Entonces, el que profana el templo debe saber que Dios lo destruirá a él. Qué duro, ¿no? Entonces, si tú o yo o cualquier persona intenta profanar, destruir el templo de Dios, Dios, ¿no?, lo destruirá a él, ¿no? ¿No? Pablo no ofreció ninguna otra perspectiva de que tal persona sea castigada o que sea salva, como dice, con la justa. No. Tú destruyes la iglesia de Dios o intentas destruir la iglesia de Dios, Dios te destruyo a ti. Así de simple. ¿No? No hay puntos medios. O es blanco o es negro. La iglesia de Dios es un lugar de santidad, ¿no? Luego Pablo, y he puesto Pedro acá, pero es Pablo, amplió la analogía de decir que los cristianos son... No, así, está bien, sí puse Pedro, está bien. Que somos piedras vivas, ¿no? ¿No? Si ustedes leen 1 Pedro 5, es que nosotros somos piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, ¿no? Cada uno de nosotros somos esos ladrillitos, esas piedritas que forman la estructura de la iglesia, según Pedro, ¿no? Para un poco complementar lo que Pablo está queriendo decir en esta idea, ¿no? Ya van varias veces que hemos citado a Pedro aquí, ¿no? En este pasaje en particular, porque Pedro le gusta usar mucho, sobre todo en su primera carta, esa analogía de la construcción, ¿no? De las piedras, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta sobre este pasaje en particular? ¿Alguna cosa que quieran comentar? Para seguir avanzando. No, Sí, Mariela, ¿cómo Julio, estás? no, Sí. hola, buenas noches con todos. No, sino que es bueno allí entender de que lo que tú hacías referencia de que no se está hablando solamente del cuerpo de una persona, sino que está hablando al templo como la iglesia, ¿no? Creo que a veces ese texto se considera solamente cuando dice el templo, hablan como si fuese una sola persona, pero en verdad, según el contexto de todo, es que es de la iglesia, ¿no? Y eso sí es bueno entenderlo, porque si no, como que se malinterpreta, ¿no? Sí, como te decía,
Si uno lee, por ejemplo, el versículo 16, ¿no? Estamos acá, versículo 16. Habla en plural, ¿no? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿No? Y nunca que, pero, o sea, cuando leamos esta carta y le decía en la primera clase, ¿no? Entendamos primero que esto tiene un objetivo. ¿Cuál es la persona, el grupo de personas objetivo? Es la iglesia de Corinto en su primer momento, ¿no? Entonces, él quiere hablar a un grupo de personas generales. De que esta carta nos edifica el día de hoy, sí, ¿no? Nos sirve el día de nosotros, sí, pero para nosotros entender el mensaje como Pablo lo está escribiendo, en mi opinión es que debemos entender primero como para el mensaje específico de ellos, ¿no? La iglesia de Corinto. Una vez que entendamos qué cosa es lo que le quiso decir a Corinto, podamos entender el mensaje que viene dentro, que nos sirve al día de hoy a nosotros, ¿no? Entonces, aquí Pablo habla en plural porque está dirigiéndose a la iglesia en un contexto general, ¿no? A la iglesia, a la congregación de Corinto, ¿no? Entonces, todos ellos son parte de la iglesia, todos ellos forman el cuerpo de la iglesia, ¿no? Y es importante que cada uno de ellos, entonces, por lo tanto, imaginemos, ¿no? La iglesia de Salamanca, cada uno de nosotros somos importantes, ¿no? O debemos ser útiles a la obra de Dios. Cada uno de nosotros con nuestros dones, nuestros talentos, Dios nos pone en cada uno en nuestra posición, ¿no? Y cada uno es útil y necesario, ¿no? Y si bien cada uno es como templo de Dios, debemos sobre cómo edificamos nuestra vida espiritual, también debemos prestar atención cómo edificamos nuestra iglesia, sobre qué fundamentos, sobre qué lealtad, ¿no? Nosotros tenemos más lealtad a Cristo que de repente a un predicador, a un maestro de la palabra, ¿no? O al misionero que nos vino a fundar, no, sino el fundamento debe ser siempre y edificar siempre sobre el fundamento que es Jesucristo, ¿no? Eso nos quiere decir Pablo en este pasaje que hemos leído, ¿no? En general, en líneas generales, ¿no? Y cualquiera, ¿no? Y la advertencia final que dice de este pasaje, ¿no? Y cualquiera que intente destruir esto, ¿no? Fíjense lo santo que es para, lo precioso que es para Dios la iglesia, ¿no? Si alguien quiere destruir la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Así de duro es el castigo, ¿no? Tú vas contra la iglesia, tú serás destruido. No, ni siquiera te dicen, bueno, tú serás castigado o no, serás reprendido, no, serás destruido, ¿no? Y eso nos debe llamar a reflexión. Y imagino que le llevó a llevar a reflexión a los 9 Corintios cuando empezaron y cuando leyeron esto y estaban en su casa hoy, pero nosotros estamos buscando divisiones dentro de la iglesia, ¿no? Uy, ¿no? Uy, uy, uy. Entonces es una llamada de atención fuerte para lo de Corinto y para aquellas personas que quieran dividir a la iglesia, ¿no? Vamos a terminar de leer el capítulo 3 y con eso terminamos la clase de hoy. No quiero hacerla muy larga. Y nos hemos quedado en el versículo 17, entonces vamos a leer del 18 al 23. Leemos y, como siempre, analizamos después. Capítulo 3, versículo 18 al 23 dice lo siguiente: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.
Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y esos son inútiles. Así que nadie debe vanagloriarse de los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? ¿Vivimos engañados? Versículo 18 nos viene a decir algo así. Poseer a Cristo, estar en Cristo como Señor, tenerlo a Cristo como Señor, no nos vuelve inmunes a los cristianos al engaño. Al contrario, ¿no? Podríamos decir que a veces los cristianos somos particularmente susceptibles al engaño. Ya que la confianza es un ingrediente importante en la fe. Yo no puedo tener fe si no tengo confianza, ¿no? En Cristo, en el hermano, en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros depositamos nuestra vida, nuestros pesares, las cosas que nos agobian a los hermanos, ¿no? En la iglesia, ¿no? Entonces, no se puede construir una fe cristiana sin confianza, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que los cristianos a veces somos susceptibles a que nos engañen. El Evangelio, como mensaje hablado que es, ¿no? Requiere análisis y comprensión. Los creyentes tienden a mirar lo que se puede articular bien en el Evangelio, ¿no? Nos dejamos llevar por las personas que hablan bonito, ¿no? Aquellos que pueden encontrar las palabras correctas para persuadir a los impíos a arrepentirse y a confesar a Jesús como Señor. Ahora bien, en el caso específico de Corinto, los charlatanes, los oportunistas, estas personas que andaban en plazas y mercados, estaban en todas partes de Corinto, ¿no? Formulando sus palabras con frases misteriosas o fingiendo sabiduría. Y entonces tenían la capacidad de engañar, ¿no? A lo largo de la historia de la iglesia, hombres así han estado engañando a otras personas, ¿no? ¿Se acuerdan de este personaje de Simón el hechicero? ¿Se acuerdan? Algo así pasaba en Corinto, ¿ya? Había muchas personas que eran charlatanes, que eran magos, que eran adivinos, ¿no? Entonces, ¿no? Y buscaban engañar, sorprender, apabullar a las personas de ese tiempo. Entonces, quien tiene bien fundamentada su fe no se va a dejar engañar. Entonces, hay que estudiar, hay que analizar, hay que comprender la palabra de Dios. Y por eso es importante que estos estudios que hacemos en grupo lo hagamos y lo hagamos constantemente. No perdamos las ganas de querer estudiar y analizar y encontrar la verdad de Dios en las Escrituras, ¿no? El versículo 19 dice, Pablo nos dice que Dios nos impresiona cuando las personas profundizan en asuntos que están más allá de su comprensión, ¿no? Con un poco de sarcasmo, el pueblo reconoció una especie de sabiduría de este mundo, ¿no? Y lo pongo entre comillas porque Pablo ya nos viene diciendo desde pasajes anteriores que la sabiduría del mundo no es útil, no sirve para el punto de vista espiritual, ¿no? Entonces él dice, ¿no? La sabiduría de este mundo es una sabiduría apropiada para el sabio de este siglo, ¿no? La sabiduría del mundo ignora sus límites.
La arrogancia y el orgullo hacen que las personas olviden que su propio aprendizaje es insensatez para con Dios. ¿No? Pablo cita en cierta forma a Job, capítulo 5, versículo 13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos, ¿no? Y pongo en Reina Valera el 60 porque en la Reina Valera que estoy usando yo, que es la última versión, no dice eso, dice, él atrapa a los sabios en sus propias trampas, ¿no? Pero en la Reina Valera sí coincide con lo que dice Job 5:13, ¿no? La ironía es que los amigos de Job confesaron la incapacidad del hombre para conocer los caminos de Dios. Sin embargo, procedieron a instruir a Job como si supieran todo acerca de la sabiduría, ¿no? Qué irónico, ¿no? ¿No? Los amigos de Job, ¿no? Confesaron que el hombre es incapaz de conocer la mente y los caminos y las decisiones de Dios. Pero a pesar de ello, sí querían instruir a Job, ¿no? O sea, querían hacerle, querían ellos ser maestros de Job, ¿no? Sobre la sabiduría de Dios, ¿no? Pero si no entendían nada, ¿no? A veces cuando pasa, ¿no? Que nos quieren instruir, nos quieren decir, sí, pero grandes verdades bíblicas, entre comillas, voy a decir grandes verdades bíblicas, cuando a veces estas personas que nos, sobre todo que nos quieren decir, no lo entienden, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice sobre, o cuando uno cita la palabra de Dios, ¿no? Para enfatizar más, versículo 20, lo que Pablo quiere decir, cita el Salmo 94:11. Paréntesis sobre lo que está escrito aquí. El significado de la cita varía. Y acá quiero hacerles recordar un poco cuando, si hubo alguien que llevó el curso de Canon con César, ¿no? Y César mencionaba que las fuentes de la Biblia, ¿no? Nuestra Biblia actual, de la Biblia Reina Valera en específico, las Biblias actuales, es el texto masorético que es en hebreo, y el Nuevo Testamento son cartas que se escribieron todas en griego, ¿correcto? Pero hubo un evento que se llamó la diáspora, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese evento que pasó cuando los judíos salieron de Israel y se fueron a diferentes partes ¿no? No, se fueron, inclusive terminaron en Alejandría, que eso es Egipto, ¿no? Terminaron en otros lados, en otros lugares de Asia, ¿no? Y la Biblia o el texto, bueno, el texto que usaban esos judíos, ya no era el texto hebreo, ¿no? Pablo, las personas, los judíos que no eran de Jerusalén, Pablo no era un ciudadano, no vivía no era originario de Jerusalén, era de Tarso, ¿no? Donde se hablaba griego. Y los judíos que hablaban griego no usaban el texto hebreo, usaban lo que nosotros conocemos con la Septuaginta, ¿no? Que es la traducción de los textos hebreos, de las cartas hebreas, ¿no? Más otras cartas que añadieron, y ellos usaban como como nosotros, como que nosotros usamos nuestra Biblia, los judíos de esa época usaban la Septuaginta, ¿no? En vez del hebreo original. Entonces, cuando pasa de un idioma a otro, hay ciertas adaptaciones que se le hace al idioma. Entonces, por eso es que vamos a encontrar, así como vamos a encontrar el versículo anterior, que no coincide literalmente con lo de Job, acá tampoco no coincide exactamente el texto que cita Pablo con el texto que quiere citar, que es Salmo 94:11, pero no coincide porque él está usando el 94:11 equivalente de la Septuaginta. Entonces, cuando leamos estas, entre comillas, incongruencias del texto, es porque
hay un libro que se llama Septuaginta que usaban y que se adaptó del texto griego original al griego, ¿no? Al griego, que era el idioma universal que se hablaba en ese lugar, ¿no? Es como decir ahora en inglés, ¿no? Es como que todo el mundo tiene que hablar inglés porque es el idioma que casi todos los países se suelen comunicar fuera de su idioma nativo, ¿no? ¿No? Entonces, seguimos. Entonces, una vez aclarado esto, seguimos. El apóstol afirmó que Dios es consciente de los intentos humanos por criticar sus acciones. Él sabe que cuando los hombres se vuelven atrevidos y apartan su revelación, los pensamientos de los sabios son vanos. Ahora, como les dije anteriormente, Pablo no sugiere que la educación y la curiosidad ofendan a Dios. Más bien declaró que cuando las personas han llegado al final de su razonamiento, cuando el avance tecnológico y el genio electrónico se hayan agotado, el misterio de la existencia encuentra explicación en nada más que las palabras, ¿no? Esta es una frase que me gustó de uno de los libros que estaba leyendo sobre justamente Primera de Corintios. Y creo que es lo más adecuado, ¿no? Nosotros los científicos se desvelan por buscar el misterio de la existencia, ¿no? El misterio de la cómo se originó el mundo, cuál es el Big Bang, ¿no? Y al final, creo yo, cuando ya agotemos todo nuestro razonamiento, genios, nuestro genio, nuestro intelecto, vamos a regresar, ¿no? ¿No? La única explicación que le podremos dar al final va a ser, y Dios creó al principio el cielo, ¿no? O sea, Génesis, vamos a regresar al Génesis, porque es la única forma de entender esta obra maravillosa que Dios ha creado, ¿no? Versículo 21, Pablo nos dice que ninguna sabiduría de los coritos pudieran esperar alcanzar. O sea, cualquier sabiduría que ellos pudieran obtener, alcanzar, realizar, no se compararía con lo que Dios había hecho de ellos para estar en Cristo, ¿no? Habíamos hablado de la locura, ¿no? La locura de los actos de Dios, ¿no? La locura de enviar a un hijo a morir por la humanidad, ¿no? Siendo inocente él, ¿no? Siendo nuestro rey sin ser un rey con poder político, con dinero, ¿no? Con ejércitos, ¿no? Era un rey espiritual, ¿no? Y eso no lo entiende el inconverso, nosotros no lo entendemos porque tenemos, gracias a la obra del Espíritu y la sabiduría de Dios, ¿no? Eran los redimidos, los elegidos, el pueblo de Dios, ¿no? Necesitaban perspectiva y humildad para reconocer el valor incomparable de los dones de Dios, ¿no? Los cristianos, Pablo dice que comprenden que todo es de ellos porque son el templo de Dios, ¿no? Los cristianos somos templo de Dios. Versículo 22 es: los cristianos corintios habían sido bendecidos cuando Pablo, Apolos o Cefas les habían servido. Los siervos, en cierto sentido, pertenecen a aquellos a quienes sirven, ¿no? No es al revés, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a veces a pastores de denominaciones decir mis ovejitas, ¿no? Mis ovejas? Al contrario, él no tiene nada, ¿no? El predicador, el diácono, el pastor, no es dueño de nada. Al contrario, él es siervo, o sea, él es lo que ellos sirven, lo que nosotros servimos, ellos son los que ¿no? Ellos son dueños de nosotros. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. Porque los corintios habían recibido la guía de sus maestros, ellos poseían todo, ¿no? Lo que sabían, quienes eran y cuáles eran, había crecido a partir de las relaciones que habían formado con los que le habían enseñado.
que eso que le pudieran enseñado el mundo, la vida, la muerte, lo presente, el porvenir, todo lo habían heredado, ¿no? Nosotros leemos las escrituras, estudiamos, y estas verdades que dice el Evangelio nos pertenecen, ¿no? Toda esta sabiduría nos pertenece, todo lo que Dios nos ha revelado nos pertenece. Nos ha heredado Dios esta sabiduría. Versículo 23, la unidad no prevalecería entre los creyentes corintios hasta que se sometieran ellos mismos, su sabiduría, incluso sus maestros apostólicos al Señor que los había salvado. Ninguna lealtad a Pablo ni en ningún maestro se comparaba con el simple hecho que dice, ustedes son de Cristo. Eran un solo pueblo porque pertenecían a Cristo. Y ojo que pertenecer a Cristo quiere decir que uno pertenece a Dios, porque Cristo es Dios. Ahora, dato curioso antes de cerrar este capítulo 3, ¿no? ¿Cuántas veces se le ha mencionado a Pedro aquí? ¿No? Varias veces se le ha mencionado a Pedro, pero en las escrituras no da indicio alguno de que Pedro haya estado en Corinto, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Habría una posibilidad? ¿No? Obviamente esto fuera, ¿no? Un poco usemos lo que acabamos de leer, ¿no? Yo pienso, ¿no? Porque es Y que, ¿por qué lo menciona tanto a Pedro? ¿No? Daría, porque algunos daría, creyentes, daría que pensar que Pedro alguna vez estuvo en Corinto, ¿no? Daría que pensar, ¿no? estuvo de pasadita, ¿vale? Porque habían creyentes que creían en Pedro, o sea, tenían No, lo fe, menciona ¿no? varias veces, ¿no? Valor Lo menciona al principio, lo menciona cuando hubo divisiones, ¿no? No, también. hubo Pablo, Apolos y menciona a Cefas, ¿no? Cefas es Pedro, Yo ¿no? no voy con Pedro, debe Acá ser. acá lo vuelve a mencionar. En uno de sus viajes en Hechos, él visita pues a Pedro también, ¿no? Entonces de repente había una comunicación, cartas que se escribían de repente, también como una visita, pero acuérdate que molestó con Pedro porque y le dijo de que era medio blando, doble, digamos como doble moral porque aceptaba la circuncisión de los judíos, ¿te acuerdas? En esa parte. Ujú. Y entonces como que Pablo lo aclaró, pues, ¿no? Y ahí ya quedaron que tú eres predicas a los judíos y yo a los gentiles, ¿no? Una cosa así. Pero la cosa que Pablo vio que Pedro no era muy derecho en ese sentido, no quería pelear con los judíos y como que les permitía cosas, ¿no? No aclaraba esas cosas. No es que no lo veamos como que no era muy derecho, sino de que él tenía una perspectiva. No, pero al menos con la clase, yo lo vi así porque, como se llama, la circuncisión era en el antiguo, ya desde que vino Jesús Claro. ya no. Y eso aclaraba Pablo, pues. Y el otro, él no quería discutir con los judíos y entonces les permitía la circuncisión cuando ya no debería ser. Ujú. Es que él entendía de cierta forma, de que había como un proceso, ¿no? O sea, tú para ser cristiano tienes que ser judío, ¿no? Entonces, una cosa así. Algo así. Sí. Pero Pablo dice, no, o sea, no, te pueden saltar perfectamente Paso. ese paso de ser judío. O sea, imagínate, ¿no? Imagínate que nosotros fuéramos, no, para ser cristiano tienes que ser primero judío y después pasas a ser cristiano. No, no. Esa era un poco la perspectiva de Pedro, ¿no? Pero, como digo, es una perspectiva que después él entiende, ¿no? Lo que también vamos a ver en el siguiente capítulo es que Pablo empieza a defenderse, hace una defensa de su obra, de su ministerio. ¿Por qué hace esta defensa? Yo lo entiendo así. Yo entiendo que Pablo tendría cierto rechazo de ciertos sectores
que no lo consideraban a él apóstol genuino de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los requisitos? Y eso está en Hechos 1 de los requisitos para ser apóstol. O para ser, cuando Judas muere y eligen al nuevo sucesor, porque tenía que haber 12, ¿no? ¿No? Tiene que haber participado en el ministerio de Jesucristo, ¿no? En la tierra, ¿no? Y Pablo no estuvo con Cristo en la tierra, pero sí recibió instrucción directa de Jesucristo. Entonces, de repente hubo personas que no lo consideran él un apóstol, pero estamos adelantándonos a lo que ya viene, ¿no? A lo que está por venir, capítulo 4 y siguientes, ¿no? Él hace una defensa a su labor apostólica. Igual aquí, ¿no? Entonces, Pablo, lo que hemos leído el día de hoy es la iglesia. Construyamos una iglesia sana, una iglesia con buenos materiales, ¿no? No busquemos dividir la unidad de la iglesia. Dios destruirá al que intente destruir a la iglesia, ¿no? Nosotros somos preciosos, ¿no? Para Dios, ¿no? Entonces, no busquemos destruir eso. Construyamos nuestra vida cristiana con buenos cimientos. Construyamos una iglesia con buenos cimientos, ¿no? Creo que es el mensaje general que tiene este pasaje que hemos leído el día de hoy, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar algo antes de dar por terminada la clase? Creo que hemos hecho bien. Creo que una horita creo duró la clase. Creo que así debería ser una clase así, sin correr, porque creo que así. Yo tengo unas preguntas para hacerte, pero te las voy a hacer después. Uy, porque qué miedo, qué Sí, miedo. porque no, miedo no, porque puedo ser malinterpretada de repente. No hay ningún problema. Ya, y yo te quiero preguntar, ¿y qué sucede con las iglesias que son de Cristo igual, pero que en lugar de crear nuevas o predicar más y presentar, pues llaman de todas partes, se van a provincia o de acá mismo de Lima y tratan de llevarse a los hermanos que ya están congregados en un sitio? ¿Qué pasa con eso? ¿También podría ser algo parecido a lo que hemos estudiado? Sí. Es que bajo qué fundamento yo, por ejemplo, es como que yo voy a Huancayo ahorita, ¿no? Me voy a Huancayo y voy jalando gente de la congregación donde va Miki, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría yo hacer eso? O sea, hay dos cosas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que hace, con el mensaje y cómo hace el trabajo Miguel, o simplemente porque no sé, pues no, yo me creo lo No sé máximo, cuál es. yo me creo lo máximo, el máximo predicador, el dueño de la verdad, el máximo, ¿no? Ya, y de repente Intérprete de tú las no te lo escrituras traes. y entonces, no. Evidentemente, eso es dividir la iglesia, dividirla. Claro. No, yo no la veo, no la veo Esa inquietud quería, porque he visto tantas cosas en estos años que han pasado y mucho siempre ando viendo cosas. Entonces, a veces digo, ¿no? Bueno, no todas las iglesias son así, obviamente. Mm. No, nosotros en Salamanca al menos no somos así, pero he visto, pues, ¿no? Bueno, He tú visto algunas debes cosas. conocer bien porque tu hermano pues es predicador, pues, ¿no? También, ¿qué cosas? No tanto de eso, Los que tienen él años en la iglesia y es acá, medio reservado. De todo, por ejemplo, he escuchado de casos de que, por ejemplo, hay alguien que pide, por ejemplo, dinero, por ejemplo, para una determinada iglesia y esa persona no está pidiendo, no está involucrada en ello. O cosas así, ¿no? Que te sorprende también, ¿no? Cosas así que han pasado. O cosas también que, por ejemplo,
van y llegan como de visita que quieren predicar y a la hora de predicar, quieren, digamos, dividir, digamos, ¿no? También ha habido casos de esos. Bueno, he escuchado, ¿no? He escuchado bastante casos de esos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando Pero yo recién tengo, por estamos... ejemplo, buen concepto, por ejemplo, yo en los años que tengo buen concepto de parrillo, tengo buen concepto de casas. Por ejemplo, de ellos yo tengo muy buen concepto, ¿no? Porque yo una vez he ido allá a San Juan del Lurigancho, creo que es. He ido porque fui a visitar a una chica del seminario, Ah, de que Los era mi Pinos. amiga, la fui a visitar. Sí, Ujú, creo que hay en un seminario. ujú, Entonces yo al menos yo he visto toda la vida ese señor, Casas creo que es correcto, con Rodolfo Parrillo, creo que tenían a su cargo en hacer. Personas correctísimas que las he visto, no, no sé. Por eso te digo, yo no puedo decir, no, pero también he escuchado de otros casos, ¿no? Entonces, yo digo, no, eso no es correcto, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que predicar la palabra lo más que podamos y pues, invitar personas que quieran seguir a Cristo. ujú. Y entonces, pero no estar dividiendo la iglesia, ¿no? Eso, o sea, eso es No, lo que estamos pienso. construyendo nuestra... Es como nuestra Ah, sí. familia, pero no vamos a destruir nuestra familia. Pues, ¿no? No vamos a... No, ¿no? pues, Podrá haber no. discusiones, podrá haber malentendidos, Pues hay en todo sitio, hay maneras de puntos mm, de vista de hasta las determinadas mejores cosas que se familias nos discuten. podemos pelear, Claro, o sea, pero puntos de ujú, vista diferentes en determinadas cosas, pero después se llega a un consenso. O ujú. sea, que eso es lo ideal, digamos, ¿no? Y eso es lo que se debe hacer como hermanos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo digo, ¿no? Eso que me preguntaba, porque yo decía también, entonces también se tendrán su castigo, pues algún día, Es que sí, o sea, por lo que escuché. el fuego probará Sí, qué tan bien hiciste tu edificio, ¿no? Desde el ujú, punto de vista de iglesia y desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces, sí, justo Pablo habla de eso en este pasaje, ¿no? Si tú has construido con mm, pajita, como los tres chanchitos, construiste con pajita y con palitos, no viene el lobo y te sopla, sino viene el fuego y te quema, ¿no? Entonces se lleva todo lo que tú creíste que tenías bien. Porque a veces mm, también uno puede estar, y Pablo lo menciona, tú puedes estar genuinamente equivocado. O sea, tú puedes creer con ah, todo tu corazón de que estás haciendo bien y estás haciendo mal. Entonces Pablo menciona, pero hay misericordia para ellos, ¿no? Porque yo, o sea, no Pablo, hay mala intención no, porque no hay en mala su intención, corazón. entonces ahí Dios ve el corazón de cada uno, ¿no? Tendrá, en ese caso, ¿no? En ese caso. Bueno, sí hay personas que creen que su idea está correcta, pues, ¿no? Y eso sí puede pasar también, Mm, eso sí también puede pasar. sí, puede pasar. Puede Entonces, pasar. entonces las escrituras nos dan también No, pero por ¿sabes ese lado, ¿no? cuándo aprendemos a entender a entender? Es precisamente estudiando, porque estudiando la palabra es cuando tú tienes crecimiento aprendes a tener madurez. Por decirte, un joven, yo te digo un ejemplo, por ejemplo, no, de un joven que recién se congrega, ¿no? Ujú, Y tiene 18, 20 años. Entonces, cuando no tiene madurez, recién está aprendiendo y de repente le dicen, oye, esto no se hace así, o hay que hacer esto o el otro, entonces le choca o sea, hay que tener cuidado porque se va a alejar de miedo o va a decir, no, ¿qué es esto? Entonces, depende, o sea, hay que saberlo guiar, digamos, ¿no? ujú, Pero esa persona, si aún persiste, cuando madura en conocimiento y madura en fe, se va a dar cuenta que los que le decían hay que comportarse, hay que hacer esto o el otro, tenían la razón, porque están siguiendo la palabra de Cristo, ¿no? Están siguiendo lo que dice Cristo en la Biblia, ¿no? Entonces, y eso es con la madurez, pero cuando a veces son jovencitos, se corren. ¿Cuántos chicos yo conozco que han estado en la iglesia y después se alejan? sí, ¿No? pues, Pero es por falta, digamos, de conocimiento, ujú, falta de aprender. Bueno, eso es lo que pienso. No sé, sí, bueno, y no soy también muy... nosotros como tenemos que estar, pues, cuidándonos, orando por nosotros, enseñando a nosotros, motivándonos unos a los otros, Así es. porque, porque tenemos nuestros altos y bajos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la clase
a Roxana que sea bautizada el día domingo. Todavía está recién empezando su camino en Cristo. Y nosotros como congregación tenemos que motivarnos, ¿no? Porque para eso estamos como congregación, ¿no? Somos un cuerpo, tenemos que crecer, lo que se le critica tanto a la iglesia de Corinto, que tienen tanto tiempo y no han crecido, entonces no debemos pecar en eso, no debemos con congregación crecer también, ¿no? ¿Qué otra cosa, hermanos, antes que nos despidamos? Voy a llevar... Así, Mariela, ¿quieres decir algo de repente? Antes de... No, solamente que antes que terminemos oramos. Sí. Vamos a pedir, bueno, para decir unas cosas aparte del curso. Ramosito, no sé si lo puedes guiar en oración para terminar, por favor. Oramos, hermanos. Soberano Dios, una vez más, agradecidos, Padre, por este alimento, agradecidos por tu palabra, Dios, porque una vez más hemos reconocido, Señor, que lo hiciste con la iglesia de Corinto, y ahora también, Señor, es necesario hacerlo con nosotros. Se escuchan comentarios de lo que pasa, Señor, en muchos sitios, en otras iglesias, pero, Señor, necesitamos ser fortalecidos en tu palabra, porque eso es lo que nos va a llevar a esa salvación y vida eterna. Nosotros solamente tenemos que abocarnos, Dios, a tu palabra, tenemos que abocarnos a tus enseñanzas, Señor, y como niños recién nacidos, Señor, desear la leche espiritual, la leche de los primeros pasos, Dios, ese alimento nuevo para estar fortalecidos y seguir creciendo, Señor, llegar a la plenitud tuya, Dios, como dice tu palabra, a la plenitud de Cristo. Señor, no es imposible, solamente, Señor, danos la fe, la esperanza, la confianza, la perseverancia de seguir adelante, Dios, guiados por los que dirigen la congregación aquí en Salamanca, Dios, y los que hemos podido ingresar en este curso de los media semana, Dios, y congregarnos el domingo, Dios, porque eso también es una enseñanza, Señor, que ahora por tiempo de pandemia, de enfermedad no se ha podido, Señor, pero tenemos la fe y la confianza que vamos a estar unidos una vez más para poder darnos ánimo, para poder conversar, para poder orar unos por otros, como nos enseña tu palabra, Dios. Gracias por lo de hoy día, Dios. Gracias por Julio, Dios, por su sabiduría. Señor, tú pones la palabra en él, ¿no? Y en nosotros también para poder entender la explicación, porque todo viene de ti, Dios. Gracias te amo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.